¿Quién se atrevería a desafiar el conocimiento de su época y a convertirse en el héroe o villano de la historia? ¿Qué motivó a Cristóbal Colón a navegar hacia lo desconocido, a pesar de las advertencias de los expertos? ¿Qué encontraron aquellos valientes marineros en tierras que nunca habían soñado? En el fondo del océano de la historia se encuentra la fascinante travesía de un hombre que, por error, cambiaría el rumbo del mundo. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este video con otros si lo consideráis importante. Gracias. Todo comenzó con un malentendido monumental. Cristóbal Colón, un hombre de fervientes sueños y ambiciones desmedidas, estaba convencido de que se dirigía hacia el este. Su búsqueda por especias, oro y fama lo llevó a descubrir un continente que ni siquiera imaginaba existía. Este relato no es solo una crónica de la llegada a América, sino una historia compleja donde la obstinación de un individuo, la avaricia de los monarcas, el temor de los marineros y la casualidad de los vientos se entrelazan en un destino que transformó innumerables vidas. A finales del siglo XV, Europa se ahogaba en sus propias ambiciones. El continente, abarrotado con reyes, mercaderes y clérigos, anhelaba más: oro, seda y especias que llegaban de Oriente, de tierras lejanas como India y China, cuyos nombres tenían el poder de hechizar. Palabras como canela, clavo y nuez moscada prometían riquezas y control. Sin embargo, el camino hacia esos tesoros estaba dominado por el Imperio Otomano y los mercaderes árabes, quienes inflaban los precios hasta las nubes. Los comerciantes venecianos y genoveses se beneficiaban de este juego de intermediarios, mientras los monarcas europeos rechinaban los dientes, deseando encontrar una ruta directa, propia y sin mediadores. En este contexto, un joven llamado Cristóforo Columbo nació en Génova en 1451. Su ciudad, un bullicioso centro de tejedores, marineros y comerciantes, era un lugar donde el padre de Colón, un humilde lanero, trabajaba arduamente. Aunque su familia no sufría penurias, tampoco disfrutaba de lujos. Desde pequeño, Cristóbal soñaba con el mar, escuchando el crujir de las cuerdas y los gritos de las gaviotas. A los 14 años ya se aventuraba más allá de las costas italianas, navegando hacia Córcega, Cerdeña y el mar Egeo, aprendiendo a leer las olas y guiándose por las estrellas. Pero su curiosidad no se limitaba al océano. Su sed de conocimiento lo llevó a devorar libros y manuscritos antiguos en las bibliotecas de los monasterios genoveses. Leyó a Ptolomeo, quien afirmaba que la Tierra era redonda, y se sumergió en las historias de Marco Polo, que describía en términos tan vívidos la riqueza de Asia que hacía que la boca se le hiciera agua. Colón creía firmemente que el mundo era mucho más grande de lo que se pensaba, y si la Tierra era redonda, entonces, navegando hacia el oeste, podría alcanzar el este. Una idea brillante, aunque peligrosa. En 1476, Colón llegó a Portugal, una nación de navegantes, donde el rey Juan II patrocinaba expediciones hacia el este, buscando un camino a la India rodeando África. Colón, en ese momento, se casó con Felipa Moniz, hija de un noble local, lo que le permitió acceder a mapas y documentos que habían pertenecido a su difunto suegro, también un marinero. Su idea de navegar hacia el oeste comenzó a tomar forma, pero pronto se encontró con un obstáculo significativo. Sus cálculos eran profundamente erróneos. Creía que la circunferencia de la Tierra era de aproximadamente 24.000 kilómetros, cuando en realidad era cerca de 40.000. Pensaba que Asia estaba a solo 5.000 kilómetros al oeste de Europa, una idea basada en suposiciones incorrectas y mapas inexactos. Los geógrafos de la corte portuguesa rápidamente identificaron sus errores. En 1484, cuando Colón presentó su proyecto al rey, lo rechazaron con cortesía, considerándolo demasiado arriesgado y costoso. Sin embargo, su obstinación era inquebrantable. Decidido a no rendirse, se dirigió a España, que recientemente había completado la reconquista, recuperando Granada de los moros. Los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla,
Estaban llenos de ambiciones y deseaban gloria, riquezas y expandir el cristianismo. Aún así, dudaron en apoyar a Colón. Durante 6 largos años, Colón persistió, enfrentándose a la pobreza y a la humillación, intentando convencer a la corte de la viabilidad de su plan. Su proyecto fue rechazado en 2 ocasiones por la Comisión Real, que lo consideraba una locura y un despilfarro de dinero. Sin embargo, un milagro ocurrió. A principios de 1492, cuando Colón estaba a punto de rendirse y buscar apoyo en Francia, la reina Isabel cambió de opinión. Quizás sus consejeros lo convencieron, o tal vez vio en el obstinado genovés algo especial. Tal vez simplemente decidió arriesgarse. El costo de la expedición era bajo en comparación con la posible recompensa, así que decidió financiar su viaje. 3 barcos y 90 hombres listos para la aventura. El 3 de agosto de 1492, la flota zarpó del puerto de Palos de la Frontera, compuesta por 3 embarcaciones. La Santa María, el buque insignia y el más grande, donde navegaba Colón, la Pinta, comandada por Martín Alonso Pinzón, y la Niña, bajo el mando de su hermano Vicente Yáñez Pinzón. Eran barcos pequeños para los estándares modernos. La Santa María tenía apenas 19 metros de largo. Las tripulaciones estaban compuestas por hombres de diversas procedencias, marineros, aventureros y criminales en busca de un indulto a cambio de su participación en esta arriesgada empresa. Pocos creían realmente en el éxito de la misión. Muchos temían que navegaran hasta el fin del mundo y cayeran en el abismo. El primer día de navegación transcurrió de manera tranquila, dirigiéndose hacia el suroeste, hasta las Islas Canarias, donde reabastecieron sus provisiones. El 9 de septiembre se adentraron en el océano abierto. Fue entonces cuando comenzó la verdadera prueba. Día tras día solo había mar, azul, infinito, silencioso. El cielo y el océano parecían fundirse en el horizonte. El viento, aunque favorable, traía consigo la inquietud. Si siempre soplaba hacia el oeste, ¿cómo regresarían? Los marineros empezaron a murmurar, demandando el regreso. Colón, con astucia, llevó un doble diario. En uno anotaba la distancia real recorrida, y en el otro, que mostraba a la tripulación, minimizaba las cifras para evitar que entraran en pánico al darse cuenta de lo lejos que estaban. Sin embargo, el miedo crecía. Las semanas en el océano se convertían en una tortura. Las reservas de agua se deterioraban, el pan se cubría de moho y la gente empezaba a enfermar. Nadie sabía cuánto tiempo más tendrían que navegar. Colón prometía, un poco más, la tierra está cerca. Se dedicaba a buscar señales de tierra, aves, algas flotantes y cambios en el color del agua. El 10 de octubre, la tripulación estaba al borde de la rebelión. Los marineros amenazaban abiertamente con arrojar al almirante por la borda y regresar a casa. Colón logró negociar otros 3 días. Si no encontraban tierra, darían la vuelta. El 11 de octubre empezaron a aparecer signos. Una ramita con hojas verdes, un trozo de madera trabajado por manos humanas, algo de vegetación. Esa noche, Colón juró que había visto luces en la distancia, aunque nadie más las había notado. La noche fue inquietante, llena de expectativa. A las 2 de la mañana, la aventura apenas comenzaba. ¿Te has preguntado alguna vez qué llevó a Cristóbal Colón a creer que había llegado a Asia? ¿Cómo un hombre que abrió nuevas tierras terminó en la oscuridad y el olvido? ¿Y qué legado nos dejó su ambición desmedida? Acompáñame en este fascinante recorrido por la vida y el destino de uno de los exploradores más controvertidos de la historia. En la noche del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, un marinero de la carabela Pinta, alzó la voz con un grito que cambiaría el curso de la historia. ¡Tierra! ¡Tierra! A lo lejos, iluminada por la tenue luz de la luna, se dibujaba la silueta de una isla desconocida. Era el comienzo de una nueva era, pero también el preludio de un desastre. Colón, aunque un hombre de sueños y determinación, se reveló como un ineficaz administrador. Sabía navegar y perseguir sus sueños con tenacidad, pero le faltaban las habilidades necesarias para liderar y manejar conflictos. La población de España, que más tarde sería conocida como Hispaniola, comenzaba a desmoronarse.
Los colonos, descontentos, se enfrentaban entre ellos y culpaban a Colón de su avaricia y falta de competencia. La escasez de alimentos se tornaba crítica. El oro no se encontraba donde se había prometido. Desesperado, Colón envió barcos a España cargados de indígenas, esclavizados en un intento por obtener beneficios. Pero la reina Isabel no veía con buenos ojos este comercio inhumano. Su deseo era la conversión de los paganos, no la trata de esclavos. En 1498, Colón emprendió su tercera expedición, zarpando con 6 barcos y 300 personas. Se aventuró hacia el sur, descubriendo las costas de América del Sur, incluida la desembocadura del río Orinoco. Ante la inmensidad de agua dulce que se vertía en el océano, comprendió que había llegado a un continente, no a una isla. Sin embargo, continuó llamando a estas tierras Asia, aferrándose a su creencia de que había encontrado un atajo hacia China y la India. Al regresar a Hispaniola, la situación era catastrófica. Los colonos se rebelaron, y la isla estaba al borde de una guerra civil. La corona española decidió enviar a Francisco de Bobadilla como comisionado para investigar. Bobadilla llegó y se encontró con el caos. Escuchó las quejas y, en un giro inesperado, arrestó a Colón y a sus hermanos, enviándolos de regreso a España en cadenas. Fue un momento devastador. El hombre que había descubierto el Nuevo Mundo regresaba a su país con un estigma de deshonra. Sin embargo, los reyes lo liberaron, devolviéndole algunas de sus prerrogativas, aunque le retiraron para siempre el título de virrey. A pesar de su caída, Colón no se dio por vencido. Insistió en realizar una nueva expedición, convencido de que podría descubrir una ruta hacia el Océano Índico a través del oeste. En 1502, partió en su cuarta y última travesía, con 4 barcos y 140 hombres, entre ellos su hijo de 13 años, Fernando. Colón, con más de 50 años, enfrentaba problemas de salud, artritis, fiebre y una vista deteriorada. No obstante, navegó por la costa de América Central, explorando lo que hoy son Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, buscando un paso que no existía. Las tribus indígenas le hablaban de un gran mar al otro lado del istmo, que sería el Océano Pacífico, pero Colón no pudo comprender lo que le decían. Sus barcos comenzaron a deteriorarse, la tripulación enfermaba y las provisiones se agotaban. Finalmente, quedaron atrapados en Jamaica, donde esperaron casi un año a ser rescatados. Cuando finalmente lograron regresar a España, Colón estaba quebrado. Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, España. Murió convencido de que había descubierto el camino hacia Asia, ignorando el hecho de que había tropezado con 2 vastos continentes desconocidos para los europeos. Su vida terminó en un relativo anonimato. El mundo había perdido interés en él. Mientras tanto, otros exploradores seguían sus pasos, trazando mapas y asignando nombres a las nuevas tierras. Américo Vespucio, un navegante florentino, exploró la costa suramericana y fue el primero en afirmar que no se trataba de Asia, sino de un nuevo mundo. En 1507, el cartógrafo Martín Walse Müller denominó a estas tierras América, en honor a Américo, lo que significa que el nombre de Colón no perduró en los continentes que había descubierto. Sin embargo, el proceso que Colón había inaugurado era irreversible. Este intercambio, conocido como el intercambio colombino, no solo involucró mercancías, sino también organismos vivos, ideas y enfermedades. Desde Europa llegaron a América caballos, vacas, cerdos, trigo, caña de azúcar y enfermedades como la viruela, el sarampión y el tifus. Desde América se introdujeron en Europa cultivos como la papa, el maíz, los tomates y el tabaco, junto con el sífilis. Estos intercambios transformaron el mundo de manera inimaginable. La papa y el maíz ayudaron a salvar a Europa del hambre en los siglos siguientes, permitiendo que la población creciera exponencialmente. La caña de azúcar convirtió a las islas del Caribe en enormes plantaciones que operaban con mano de obra esclava africana, traída a millones en condiciones inhumanas a través del Atlántico. La plata y el oro de las minas americanas inundaron Europa, causando inflación y enriqueciendo a España al mismo tiempo que la arruinaban. Este dinero fácil corrompió la economía. Los reyes gastaban fortunas en guerras en lugar de en desarrollo. A finales del siglo XVI,
A pesar de los ingentes flujos de metales preciosos, España se encontraba sumida en deudas. Para los pueblos indígenas de América, las consecuencias fueron devastadoras. En 1492, se estima que en lo que hoy son los Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, habitaban entre 30 y 100 millones de personas. Sin embargo, tras 150 años de la llegada de Colón, su población se redujo en un 90%. Este fue uno de los mayores colapsos demográficos en la historia de la humanidad. Las enfermedades fueron el principal verdugo. La viruela arrasó aldeas enteras en cuestión de semanas. El sarampión, la gripe y el tifus eliminaron a los ya debilitados. Las guerras, la esclavitud y el trabajo forzado terminaron el trabajo. El Imperio Azteca en México, con su magnífica capital Tenochtitlán, una ciudad más grande que cualquier metrópoli europea de la época, cayó ante un pequeño grupo de conquistadores liderados por Hernán Cortés en 1521. No porque los españoles fueran guerreros invencibles, sino porque la viruela había matado a la mitad de la población de Tenochtitlán, incluyendo a su emperador. El imperio inca en Perú, que se extendía a lo largo de miles de kilómetros de los Andes, sucumbió ante la embestida de Francisco Pizarro en 1532. Nuevamente, las enfermedades y los conflictos internos facilitaron la tarea de los conquistadores. Los españoles, portugueses y más tarde los ingleses, franceses y holandeses se lanzaron al Nuevo Mundo. Establecieron colonias, misiones, minas y plantaciones. Intentaron convertir a los indígenas al cristianismo, a veces mediante la espada, otras veces con la predicación. Franciscanos y dominicanos se adentraban en la selva, fundaban misiones y enseñaban a los nativos a orar y trabajar al estilo europeo. Algunos de estos misioneros, como Bartolomé de las Casas, se horrorizaron ante la brutalidad de sus compatriotas colonizadores y se convirtieron en defensores de los indígenas, escribiendo a la corona y exigiendo leyes que protegieran a la población nativa. Sin embargo, la mayoría de los europeos veían a los indígenas como potenciales conversos, mano de obra o obstáculos que debían ser eliminados. Las minas de plata de Potosí, en la actual Bolivia, se convirtieron en un símbolo de esta época. Descubiertas en 1545, se transformaron en una de las principales fuentes de plata del mundo. Miles de indígenas fueron condenados a trabajos forzados en el sistema de mita, una obligación laboral. Fueron sometidos a condiciones inhumanas a más de 4.000 metros de altitud, enfrentándose al frío y la oscuridad, inhalando vapores de mercurio utilizados para extraer la plata. Muchos murieron en el proceso. La plata fluía hacia España, enriquecía al rey, financiaba guerras en Europa y adquiría lujos. ¿Quién fue realmente Cristóbal Colón? ¿Un héroe valiente que conectó continentes o un despiadado colonizador que sembró dolor y sufrimiento? Mientras algunos lo veneran, otros lo ven como un villano. ¿Cómo podemos juzgar a un hombre cuyas acciones dieron forma al mundo tal como lo conocemos hoy? La historia de Colón y su legado es un viaje lleno de contradicciones y sombras. A medida que las plantaciones de azúcar, tabaco y algodón crecían en poder y riqueza, Europa dirigió su mirada hacia África. Los portugueses iniciaron el brutal comercio de esclavos en el siglo XVI, transportando a millones de africanos hacia América. Para el siglo XVII, esta actividad se había transformado en una industria masiva, con barcos ingleses, franceses, holandeses y portugueses navegando entre las costas africanas y las colonias americanas. Mientras tanto, España, a pesar de los inmensos beneficios obtenidos de sus colonias, se encontraba al borde del colapso a finales del siglo XVI. El rey Felipe II había dilapidado enormes sumas en guerras interminables contra el Imperio Otomano, los Países Bajos protestantes y su antiguo rival, Inglaterra. La derrota de la Armada Española en 1588 marcó un punto de inflexión, un golpe devastador para el dominio marítimo español. La economía del país se había vuelto ineficaz. En lugar de invertir en la industria o la agricultura, los recursos se destinaban a financiar conflictos y a la importación de bienes de otras naciones. La corona española se vio forzada a declarar la bancarrota en varias ocasiones. El oro y la plata extraídos de las colonias fluyeron hacia otros países europeos,
enriqueciendo a banqueros en Génova, Ámsterdam y Londres. Las colonias norteamericanas se desarrollaron de manera distinta a las del sur. En el siglo XVII, los ingleses, impulsados por la búsqueda de libertad religiosa, fundaron asentamientos en Nueva Inglaterra, como Plymouth en la bahía de Massachusetts. Estas colonias se establecieron no solo con el objetivo de enriquecer a sus fundadores, sino también con la idea de crear una nueva sociedad basada en principios religiosos. Sin embargo, también tuvieron que lidiar con la población indígena, y los conflictos se hicieron inevitables. Las enfermedades devastaron a las tribus nativas de Nueva Inglaterra antes de que los colonos llegaran en gran número. Una epidemia entre 1616 y 1618 cobró la vida de hasta 90% de algunos pueblos indígenas. Los sobrevivientes intentaron coexistir con los recién llegados, enseñándoles a cultivar maíz y a cazar. Pero a medida que las colonias crecían, las tierras indígenas fueron siendo usurpadas, lo que intensificó los conflictos. Las guerras fueron brutalmente sangrientas, como la Guerra de Rey Felipe entre 1675 y 1676, que devastó Nueva Inglaterra y cobró miles de vidas de ambos bandos. Llegado el siglo XVIII, las colonias británicas en América del Norte habían crecido y fortalecido, comenzando su búsqueda de independencia. La Revolución Americana de 1776 fue una consecuencia directa de los procesos iniciados por Colón. 13 colonias proclamaron su independencia y crearon un nuevo estado basado en las ideas de la Ilustración, la libertad y la igualdad. Sin embargo, este ideal de igualdad no se extendía a los esclavos ni a los indígenas. La Constitución de los Estados Unidos fue adoptada en 1787, pero la esclavitud seguiría siendo legal durante casi un siglo más. La población indígena fue sistemáticamente desplazada hacia el oeste, vulnerando tratados y confiscando tierras. Esta política culminó en el siglo XIX con la famosa Ruta de las Lágrimas, donde miles de indígenas cheroquis fueron forzados a abandonar sus hogares en el sureste y trasladarse al oeste, resultando en miles de muertes en el camino. En América Latina, el inicio del siglo XIX trajo consigo una ola de revoluciones. Figuras como Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo se convirtieron en símbolos de la lucha por la independencia de los imperios español y portugués. Para la década de 1830, la mayoría de los países latinoamericanos habían logrado su independencia. Sin embargo, el legado del colonialismo dejó profundas cicatrices. Las economías de estas naciones se basaban en la exportación de materias primas y la sociedad estaba marcada por divisiones raciales y de clase. La inestabilidad política se volvió la norma, con caudillos y dictadores militares que prometían orden, pero a menudo traían nuevos ciclos de violencia y corrupción. Colón falleció sin conocer la vastedad de sus descubrimientos. Nunca entendió que no había llegado a Asia, sino a continentes completamente nuevos, habitados por millones de personas. Su reputación osciló a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, especialmente en Estados Unidos, fue elevado a la categoría de héroe, un pionero, un símbolo de progreso y valentía. Ciudades, ríos y universidades llevaban su nombre, desde la colonia hasta la Columbia Británica y el Distrito de Columbia. Su figura fue inmortalizada en estatuas y celebraciones, y el Día de Colón se convirtió en un festivo oficial en Estados Unidos. Sin embargo, en los siglos XX y XXI, la percepción comenzó a cambiar. Surgieron voces críticas que señalaron el lado oscuro de su legado: el genocidio de los pueblos indígenas, el tráfico de esclavos, la violencia y la destrucción cultural. Este legado se volvió objeto de intensos debates. Se derribaron estatuas de Colón y se renombraron festividades como el Día de los Pueblos Indígenas. Se convirtió en un símbolo de contradicciones. Un explorador audaz y un colonizador sin piedad. Un héroe para algunos y un villano para otros. Historiadores continúan discutiendo sus motivaciones, su carácter y su legado. ¿Estaba impulsado por la sed de gloria y oro, o por una fe genuina en la difusión del cristianismo? ¿Era un navegante brillante, o un fanático obstinado que simplemente tuvo suerte? Las respuestas dependen de la perspectiva desde la cual se analice su vida y sus acciones. Lo que es indiscutible es que Colón cambió el mundo.
Su travesía unió dos hemisferios que habían evolucionado de manera independiente durante millones de años. Esta conexión, aunque violenta y sangrienta, fue irreversible. La globalización que observamos hoy comenzó en 1492. La economía mundial, las redes comerciales globales, la migración de personas, el intercambio cultural e ideológico, tienen sus raíces en la era de los grandes descubrimientos geográficos. Sin Colón, el mundo que conocemos sería drásticamente diferente. Tal vez, alguien más habría descubierto América en un tiempo posterior. Los vikingos ya habían estado allí en el siglo XI y habían establecido un asentamiento en Vinlandia, aunque no lograron consolidarse. Las flotas chinas del almirante Zheng He habían navegado por el Océano Índico y llegado a África en el siglo XV, pero nunca cruzaron el Océano Pacífico. Si Colón no hubiera llegado, quizás los portugueses, los ingleses o algún otro explorador habrían llevado a cabo ese descubrimiento en las siguientes décadas. Pero fue él quien lo hizo. Fueron sus viajes los que iniciaron el proceso que transformó el mundo. Hoy, vivimos en un mundo moldeado por las consecuencias de sus travesías. Los idiomas, religiones, fronteras políticas y sistemas económicos, incluso nuestra comida, llevan la huella de ese intercambio. Tomates en la cocina italiana, papas en la irlandesa, maíz en la africana y chiles en la india, todo proveniente de América. Caballos en las grandes llanuras, hortalizas en la pampa argentina, caña de azúcar en Cuba, todas introducidas desde Europa y África. El mundo se ha vuelto interconectado y dependiente, pero esa conexión se pagó a un alto precio. Millones murieron a causa de enfermedades, guerras y esclavitud. Civilizaciones enteras se desvanecieron. Culturas fueron destruidas o transformadas radicalmente. Las consecuencias ecológicas fueron extraordinarias. Los bosques fueron talados para hacer espacio a plantaciones. Las especies de animales fueron exterminadas y los paisajes cambiaron drásticamente. Animales y plantas europeos desplazaron a las especies autóctonas. La ciencia ecológica moderna apenas comienza a comprender la magnitud de estos cambios. La historia de Colón nos obliga a plantear preguntas incómodas. ¿Qué significa descubrir una tierra que ya está habitada por millones de personas? ¿Cómo debemos evaluar a figuras históricas cuyas acciones han tenido consecuencias tan contradictorias? ¿Podemos juzgar el pasado con los estándares morales actuales y deberíamos hacerlo? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas. Algunos argumentan que Colón fue un hombre de su tiempo y que juzgarlo desde la perspectiva del siglo XXI es injusto. ¿Quién fue realmente Cristóbal Colón, el hombre que descubrió América? ¿Un héroe o un villano de la historia? ¿Y qué hay de las voces valientes, como Bartolomé de las Casas, Antonio de Montesinos y Francisco de Vitoria, que ya en el siglo XVI denunciaron la brutalidad que se cometía contra los pueblos indígenas? La historia nos enseña que el conocimiento sobre el sufrimiento de aquellos pueblos existía, y sin embargo, Colón y sus contemporáneos eligieron la crueldad y la avaricia. ¿Podrían haber tomado otro camino? Colón es, sin duda, una figura compleja, como lo son la mayoría de los protagonistas de la historia. En los Estados Unidos y Canadá, los pueblos indígenas, a pesar de siglos de opresión, han mantenido su identidad y luchan por sus derechos, rescatando sus lenguas y tradiciones. La narrativa no terminó en 1492. Esa fecha marca el inicio de un relato que sigue vigente. Colón abrió las puertas a América para Europa, pero a su vez, también expuso a Europa a la riqueza cultural y natural de América. Este intercambio transformó a ambas partes de maneras profundas y duraderas. Los europeos descubrieron nuevos mundos, ampliaron sus horizontes y se enfrentaron a preguntas que revolucionaron su filosofía, ciencia y religión. Mientras tanto, América recibió nuevas tecnologías, animales, plantas e ideas, pero, como es bien sabido, este costo fue devastador. ¿Podría haberse evitado la brutalidad que acompañó a la colonización? En teoría, sí. Si los europeos hubieran llegado como comerciantes y socios, en lugar de conquistadores, si hubieran respetado las culturas locales y no hubieran impuesto su religión a la fuerza, tal vez la historia hubiera sido diferente. Pero ello hubiera requerido un cambio radical en la mentalidad y en los valores de la época. Durante los siglos XV, XVI y XVII,
prevalecía la lógica de la fuerza, la expansión y la competencia. Los estados que no se expandían eran considerados débiles, y por lo tanto, corrían el riesgo de ser absorbidos por sus vecinos. La brutalidad, en este contexto, se convirtió en una herramienta funcional para las potencias imperiales. Hubo quienes intentaron forjar un camino alternativo. Las reducciones jesuíticas en Paraguay, durante los siglos XVII y XVIII, fueron un intento de crear una sociedad en la que los indígenas vivieran bajo la protección de misioneros, adoptando el cristianismo de manera voluntaria, mientras preservaban su cultura y trabajaban de manera colectiva. Sin embargo, estos experimentos tuvieron un éxito limitado, y finalmente fueron destruidos por las autoridades coloniales, que no toleraban su independencia y control sobre los recursos. Colón, en su búsqueda de la gloria, la riqueza y la validación de su visión, no consideró las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Su ambición lo llevó a desear convertirse en almirante y virrey, y aunque efectivamente entró en la historia, lo hizo de una manera que no se había imaginado. Su legado es ahora símbolo no solo de descubrimientos, sino de una era compleja, violenta y transformadora. Los últimos años de su vida fueron tristes, enfermo, despojado de los honores que tanto anhelaba y olvidado por sus contemporáneos, falleció aferrándose a la ilusión de que había llegado a Asia. El destino de sus restos fue igualmente errante. Fueron trasladados varias veces, desde España a Hispaniola, luego a Cuba y de regreso a España. Incluso después de su muerte, no encontró descanso. La ubicación de su verdadera tumba se convirtió en objeto de disputas. Se realizaron pruebas de ADN para determinar el verdadero lugar donde descansan sus huesos. Es irónico que un hombre que cambió la geografía del mundo esté condenado a vagar entre continentes, así como su legado se debate en la historia. Los hijos de Colón intentaron mantener los privilegios que su padre había conseguido a la corona. Esto se tradujo en prolongadas batallas legales, compromisos y una lenta pérdida de títulos. Para finales del siglo XVI, los descendientes de Colón eran nobles acomodados, pero no los poderosos gobernantes de un imperio que Cristóbal podría haber sido si hubiera sido un mejor administrador. Lo recordamos no por su destreza administrativa, no por su humanidad o la precisión de sus cálculos, sino por su tenacidad y valentía. Colón se aventuró hacia lo desconocido, desafiando los límites de su tiempo, y al regresar, cambió el mundo para siempre. Su historia es un relato de ambiciones y consecuencias, de sueños y catástrofes, de descubrimientos y destrucción. Es una narrativa compleja, multifacética y dolorosa, que no se presta a lecciones simples ni a categorías convenientes de héroes y villanos. Nos invita a reflexionar sobre qué significa ser humano en la historia, a la vez creador y destructor, soñador y asesino. Cada vez que cruzamos el océano en un avión en cuestión de horas, utilizamos tecnologías y conocimientos que se remontan a esos primeros navegantes. Y cada vez que enfrentamos las consecuencias de la desigualdad global, el legado del colonialismo y los conflictos raciales, estamos lidiando con las sombras proyectadas por esos acontecimientos. ¿Por qué seguimos contando esta historia como si fuera algo lejano y concluido? La realidad es que es una historia viviente, que continúa en cada uno de nosotros, en el mundo que habitamos y en las elecciones que hacemos. Cristóbal Colón partió en busca de la India y terminó encontrando América. Buscó oro y halló continentes. Anhelaba gloria y encontró contiendas que se extienden a lo largo de los siglos. Sus embarcaciones cruzaron el océano y unieron mundos, pero esa conexión fue también una ruptura, un choque que marcó el comienzo de un nuevo orden construido sobre las ruinas del viejo. Ese 12 de octubre de 1492, cuando Rodrigo de Triana gritó «Tierra», no fue el final de un viaje, sino el inicio de una era que aún no ha concluido. La historia sigue viva, y nosotros somos parte de ella. ¿Quién fue realmente Cristóbal Colón? ¿Un visionario que desafió los límites de su época o un hombre marcado por su obstinación y ambición desmedida? Es posible que su legado sea tanto el de un descubridor como el de un destructor. La historia de Colón no se limita a ser la de un conquistador en busca de nuevas rutas. Es un relato complejo que nos invita a cuestionar el papel del ser humano en los giros de la historia. Colón,
Aquel audaz navegante genovés no se convirtió en un soberano de un vasto imperio, aunque su ambición lo llevó a soñar con esa posibilidad. No lo recordamos por sus habilidades administrativas ni por su compasión hacia los pueblos que encontró. Más bien, su nombre ha perdurado en la memoria colectiva gracias a su inquebrantable determinación y su extraordinario valor para aventurarse hacia lo desconocido. Se atrevió a zarpar hacia tierras no exploradas, desafiando el miedo y la incertidumbre que lo rodeaban. Cuando regresó, no solo trajo consigo un nuevo mundo, sino que también alteró el curso de la historia de la humanidad. La historia de Cristóbal Colón es, en esencia, un compendio de ambiciones y consecuencias. Una narrativa que entrelaza sueños y desastres, descubrimientos y tragedias. Su vida y sus acciones son un reflejo de la complejidad de la condición humana, una mezcla de genialidad y error, de grandeza y ruina. En sus viajes, Colón abrió nuevas rutas comerciales y culturales, pero su legado también está manchado por la devastación de culturas autóctonas y el sufrimiento que infligió a aquellos que encontró en su camino. A través de los siglos, su figura ha sido objeto de admiración y crítica, desdibujando las fronteras de héroe y villano. La historia de Colón nos desafía a pensar en lo que significa ser humano en un contexto histórico, donde cada decisión puede tener repercusiones de largo alcance. Su travesía no se puede clasificar fácilmente. Nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la exploración, la conquista y el impacto de nuestros actos en el mundo que nos rodea. Así, el relato de Cristóbal Colón se convierte en un espejo en el que podemos ver nuestras propias ambiciones y temores. Nos empuja a considerar cómo nuestras acciones pueden cambiar el rumbo de la historia y qué tipo de legado queremos dejar. En definitiva, su vida es un recordatorio de que en cada descubrimiento hay un precio que pagar y que la historia está tejida con hilos de luz y sombra.